Entonces preparemos nuestro encuentro que va a ser sobre la teología de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ayer vimos lo que se llama teología fundamental, en el fondo los fundamentos de nuestra fe, de dónde proviene nuestra fe, que es respuesta a la revelación de Dios. Y uno la piensa, la reflexiona y eso se llama teología. Y la tradición y la escritura lo que hacen presente es a Jesús vivo, como hemos mencionado, y está siempre ahí. Lo primero que nos revela Jesús es a Dios su Padre. Por lo tanto, es importante hoy día que podamos reflexionar sobre el tema de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo entender a Dios? Que usted me va a decir, es lo más obvio de todo, Dios, todo el mundo habla de Dios, pero es lo más difícil de todo, porque Dios es lo más distinto de nosotros. Entonces, vamos a hacer lo que se llama una teología sobre Dios, o sea, vamos a tratar de comprender muy humildemente, con la mínima posibilidad que tenemos de comprender a Dios, pero algo de lo que es Dios. Por lo tanto, esta clase tiene algo bíblico muy importante y algo abstracto también, algún atisbo de filosofía incluso, pero dicho en forma comprensible. Entonces, lo que vamos a reflexionar es tratar de comprender qué dice el cristianismo, qué nos dice Jesús sobre Dios su Padre. Y en el fondo nos dice que Dios es Dios, el único, y que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo que sabemos. Pero comprender eso es siempre complicado. Entonces, lo primero que quiero decir es que hablar de Dios siempre va a ser un tema difícil, porque Dios se le llama trascendente, en el sentido de que es lo no creado, lo que es totalmente distinto a nosotros. Los alemanes le llaman el totalmente otro, o el completamente distinto, que en realidad no dice nada, pero dice todo. Si digo, mire, ¿cómo es Dios? Completamente distinto a todo lo que usted conoce. O sea, no quedo en nada, no sé lo que... Pero lo que sé es que no es como todas las cosas que yo conozco. Es completamente distinto. Que es importante tener presente porque es normal que uno se trate de imaginar a Dios a modo humano, porque es la única forma que tenemos de pensar a Dios. Pero siempre tenemos que saber que Dios es más grande, es más invisible. ¿Qué significa que Dios sea trascendente? Significa que no es perceptible inmediatamente por nuestros sentidos y está más allá de todo lo que nosotros percibimos. Entonces, eso es muy importante que uno tenga presente, por una parte. Pero por otra parte, si bien es lo más distinto, lo más trascendente, lo que está más allá de todo, por otra parte, y fíjense que aquí está como lo que parece contradictorio, pero que es lo que nos permite comprender a Dios, al mismo tiempo es lo más profundo que tengo yo en mi corazón. Dios es lo más lejano, podríamos decir, lo más trascendente y lo más íntimo que tengo yo. San Agustín decía, Dios es más íntimo que lo más íntimo mío. O sea, lo más profundo que tengo yo, uno siempre dice, es mi alma, mi corazón, mi mente. No, es Dios. O sea, en lo más profundo, pero no solamente que Dios está en lo más profundo, sino que Dios sostiene mi vida desde lo más profundo. Yo no podría existir si Dios no me hubiera hecho existir. Y no podría seguir existiendo ahora si Dios no me mantuviera en la existencia. O sea, esto quiere decir, no es que Dios desde afuera diga ya, sigue viviendo. Y el día menos pensado dice ya, no vivas más. No, sino que quiere decir que Dios está en lo más profundo de mí. Yo estoy como anclado en Dios. Por eso que siempre se dice, lo habrán escuchado alguna vez y es difícil de comprender, pero se puede comprender en el sentido que estoy diciendo yo ahora. Dice, bueno, supongamos que hay alguien en el infierno condenado y está Dios ahí. No, en el infierno mismo no está Dios en sí mismo así, pero en el fondo de un condenado sigue estando Dios sosteniéndolo. Si no, no podría existir. Me captan el punto, ¿no? Aunque es una absoluta contradicción para una persona que niega de Dios y sigue siendo sostenido por Dios.
eso podemos verlo en otro momento, que va a ser mañana, sobre qué pasa con eso, ¿no? Pero el tema concreto es que todos nosotros existimos sustentados y anclados en Dios, porque nada puede existir si no es Dios. Por eso que se dice que Dios es el fundamento de todo lo creado, en ese sentido. No un fundamento externo, sino que interno a las cosas, porque está en todas las cosas, sin ser ninguna de las cosas. ¿Me captan lo misterioso que es eso? O sea, Dios está en todas partes sin ser parte de esto. O sea, por ejemplo, Dios está en esta botella, claro que está de alguna manera aquí, pero no es parte de la botella, pero está ahí. No hay ni un lugar en el mundo que no está Dios. Por eso que el catecismo antiguo decía, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero en todo lugar como Dios, no como parte, pero está en todas partes. Entonces ese es como el punto. Y entonces en ese sentido Dios es como lo más profundo. Entonces, y a la vez es distinto a mí. Entonces, nunca Dios va a ser como una cosa más. Esto es lo complicado, ¿no? Eso se le llama trascendente. Incluso había un autor antiguo que se llamaba Nicolás de Cusa, que da lo mismo quien sea, del siglo XIV, y él decía, Dios es no otra cosa más. ¿Me captan? No otro, decía. Non aliud, lo decía en latín ese. Pero en el fondo quiere decir, no es una cosa más. O sea, no es que aquí está Dios y entonces acá no está. O yo estoy conversando con usted, entonces ya no estoy conversando con... No, Dios está trascendente, pasa como traspasa todo. No siendo una cosa más de este mundo, pero estando en todas las partes de este mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace complicado de comprender, de imaginar, pero a la vez nos permite comprender por qué está en todas partes, por qué me puede mover, por qué no me quita mi libertad, pero me motiva. ¿Se fijan? Entonces está en todos lados. Entonces, eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, cuando uno habla de Dios, de alguna manera, también está hablando de uno mismo. Y está hablando del ser humano y de la creación. Por eso, nadie está completamente al margen de Dios. Cuando yo creo que no hay nadie que uno puede decir, yo no conozco a Dios o no me lo imagino, pero todos nosotros tenemos una relación con Dios porque tenemos una relación con el fundamento de nuestra vida y con el todo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que vivimos por algo y aunque uno diga, mira, todo es un azar, todo está perdido, nada tiene, todo es absurdo, igual tengo una relación con todo. Entonces, nadie está alejado de Dios, Dios está con cada persona, por eso es que Dios puede hablarle a cada persona, ¿no? Bueno, entonces eso es lo primero que yo quería decir, que para entender lo que es Dios, estamos hablando de alguien o de algo y de alguien que es de otra categoría superior a nosotros, pero que no lo hace lejano, sino que lo hace lo más íntimo que tengo yo y lo más presente que tengo yo. Nadie puede nunca alejarse de Dios. Por eso que nadie está nunca abandonado de Dios. Y eso, hago un paréntesis, pero por eso a veces la gente dice, ay, Dios me abandonó. No, no lo ha abandonado. Puede que no lo estoy viendo, pero no lo ha abandonado. O lo peor que uno puede decir, no, soy indigno de Dios. No es indigno de Dios. Nadie es indigno de Dios, porque Dios es su sustento, su sustrato. Siempre está ahí. Es que parece que yo ya Dios no debe querer nada conmigo. Mentira, Dios está ahí en lo más profundo. Siempre quiere mucho con usted, porque está ahí, es parte. Lo tiene existiendo. Entonces, en ese sentido, Dios es algo muy misterioso, pero muy profundo. Y por eso, todo esto que yo estoy diciendo bíblicamente, se le ha llamado que Dios es misterio, un misterio. Es el misterio de Dios. Pero la palabra misterio no está escrita en el sentido de una película de misterio, ¿se han fijado? Que son siempre horrorosas, por lo menos para mí. Entonces, una película de misterio, sobre todo con zombies, cosas así, no tiene nada que ver, es otra palabra. La palabra misterio bíblicamente quiere decir que es algo que yo no conozco o no puedo percibir de alguna manera, pero que me está salvando. ¿Se fijan? Que aunque no lo percibe, me salva. El misterio de Dios es el Dios que yo no percibo, pero que se preocupa de mí, que me salva, que sale a mi encuentro. Entonces, y que no lo puedo conocer bien, pero lo conozco. Pero siempre lo puedo conocer más y siempre es más de lo que yo conozco, pero aparece en mi vida salvándome.
O sea, si Dios aparece en mi vida no es para jugar conmigo, para reírse de mí, para molestarme, sino que siempre es para salvarme, para que yo cumpla la tarea al cual fui creado, que es un tema de mañana, de que es encontrarme con Él y desarrollarme como ser humano en nuestra relación con Dios. Entonces, el misterio quiere decir, por una parte, que es muy grande para mí y que yo nunca lo podré comprender bien, pero a la vez que se ha aparecido a mí y me está salvando y me está moviendo, y a la vez que yo nunca terminaré de conocerlo más y más. Son tres cosas, ¿se diga? Que me supera, que me salva y que yo siempre estaré conociendo. Entonces algunos me preguntarán, ¿y en el cielo, cuando estemos mirándolo cara a cara, como dice San Pablo, seguirá siendo un misterio? Sí, seguirá siendo un misterio, por una razón, porque nunca terminaremos de conocerlo. Siempre irá creciendo, siempre será más que nosotros, porque dice, Jerónimo decía, es como tomar agua de una fuente. Si yo tomo agua y agoto la fuente, al final el tomar el agua fue para perjuicio mío, me quedé sin agua. La gracia de Dios es que yo tomo agua y siempre hay más agua. Los padres de la iglesia son tremendamente plásticos y otros uno que decía, Irineo decía, lo que pasa es que cuando estemos en el cielo, vamos todos los días a estar con Dios conversando novedades con Él. Cada día una novedad, cada día una novedad. A Él le gustó eso. Entonces, en el sentido que cada uno es siempre nuevo. Y Orígenes, lo que decía, justamente lo decía. Y por eso Dios cada día se va a ir transformando en algo nuevo. Y cada día lo voy a conocer un nuevo aspecto de Dios. Porque si lo agotara, ¿sabe usted que conocer a qué es lo que significa comprender? Es abarcar y por lo tanto dominar. Y a Dios nunca lo voy a abarcar y dominar. Siempre Él me va a tener en sus manos y Él me está abarcando y Él me está dominando, pero yo no a Él. Esa es la grandeza. Si no, sería aburridísimo el cielo. Una eternidad ya conocido. Cuando niños me decían a mí, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar mirando a Dios, contemplando a Dios. Y yo personalmente decía, qué aburrido, qué aburrido, qué aburrido. No es eso Dios. Dios es algo nuevo siempre. Vamos a volver sobre eso. Sobre todo es una relación de amor. Cuando alguien está bien enamorado de otra persona, puede estar mirándolo todo el día y no se aburre nada. Y se le parece, pasó que pasó el día volando, ¿no? Se acabó el día y rápido. Eso es lo más semejante que puede haber a la contemplación divina, que es siempre estar como embaucado por Dios y absorbido, dominado y siempre creciendo, ¿no? Esa es como la grandeza de Dios, ¿no? Entonces, Dios es misterio en esos tres sentidos. Siempre incomprensible por mí, pero a la vez salvífico para mí, pero a la vez que siempre lo voy a ir conociendo más. Misteriosísimo, pero eso es muy bonito. Bueno, entonces, eso es Dios. Pero en ese sentido hay otras tres características de Dios que aparecen en la Biblia y que también aparecen en la filosofía de algún sentido, ¿no? Y que Dios es y se revela con su palabra, pero también con su silencio. Dios es palabra y silencio. Si alguien fuera solo palabra, al final agota. Y segundo, con tanta palabra y sin silencio no tengo tiempo para acoger esa palabra. La palabra y el silencio siempre van de la mano. Yo necesito silencio para que haya palabra. Y después de la palabra yo necesito silencio para ponderar esa palabra. Por eso Dios siempre te habla, aparece, te dice cosas, aparece en tu vida, tú lo manifiestas, pero a ratos aparece en silencio, como que desaparece. Pero es que se te permite también comprender que Dios no es solo palabra, es también silencio. Y tiene algo, o en el fondo es algo que yo lo comprendo, pero no lo comprendo. Ahora, este silencio puede llegar a ser tremendamente duro en momentos. Puede ser tremendamente difícil momentos donde dice, pero ¿dónde está Dios? Y eso lo hemos visto, no sé, en el Holocausto, el pueblo judío siempre se ha dicho hasta el día de hoy, ¿dónde estaba Dios? Y no a cualquier persona que ha sufrido momentos muy difíciles, no hay nada que darle explicaciones, lo tiene que comprender solo la persona. Nosotros tenemos, al igual que Dios, acompañarlo con el silencio.
y la compañía. O sea, Dios siempre está con uno, pero con palabra y con silencio. Nunca hay que olvidarse de eso, porque si no uno le obliga a Dios a estar siempre hablando, manifestando y diciendo todo. Y no me da el tiempo para que yo pondere, para que relacione, para que diga, no, en realidad esto ahora lo comprendo mejor, ahora entiendo, ahora me hace más sentido, este sufrimiento al menos me ha servido para comprender ahora otro, ahora yo soy más sensible. O sea, todo en la vida me va a ayudar. Misteriosísimamente, no lo podemos comprender. Muchas cosas Dios no las vamos a entender ahora, sino que en el cielo las vamos a comprender. Pero lo que sí sabemos es que Dios siempre va a estar en palabra y silencio. Fíjense ustedes que se recuerdan el pasaje de Elías, cuando subió a la montaña y le dijo, Dios, voy a pasar frente a la montaña. Entonces dice, te voy a hablar, o sea, voy a pasar, me vas a ver, quiero verte. Ya, entonces sube. Entonces dice que subió, ¿no es cierto? Y que primero un terremoto, ¿se acuerdan? Terremoto, y dice, no, ahí no estaba Dios. Y después dice, y después un trueno, y todo, no, no estaba Dios. Y después, no. Aunque la traducción dice una brisa suave, el original hebreo dice, y luego hubo silencio. Y ahí apareció Dios y le vio la espalda, en el silencio. ¿Se fijan? O sea, pero como el traductor y esto del silencio, no, tiene que hablar de alguna manera, una brisa suave que sea, ¿no? Pero no, es silencio. Después hubo silencio y ahí estaba Dios. Entonces, este siempre es un tema importante. Porque en la vida de uno siempre van a haber momentos de silencio de Dios. Y eso no es que Dios no esté, es que Dios hace silencio y se revela en el silencio. ¿Y qué pasó? Que dice, pasó, pero le dijo, yo no me puedes ver de frente, solo la espalda, le puso la mano, esto es una manera antropológica, y después le vio la espalda. Como diciendo, no lo puedes ver totalmente, porque Dios es Dios. Pero viste pasar, lo viste en el silencio, pero lo viste en el silencio. Dice espalda, claro. es una manera de decir, no lo vi cara a cara todavía, por eso es espalda. Obviamente que es figurativo, todo tiene que ser antropológico, porque si no, no podemos hablar. Bueno, entonces, Dios es palabra y es silencio, y por eso es siempre de y junto. Y esa es una característica que usted tiene que tener presente. Además de lo trascendente, esto es palabra y silencio. Pero hay otra cosa que también tiene Dios, que aparece en la Biblia, y que Dios ¿es impasible o se mueve? ¿Qué piensan ustedes? Se mueve. Las dos cosas se mueven. Porque siempre decían, Dios es el primer motor inmóvil y es impasible, nada lo toca, ¿no? Entonces, se dice mucho y que Dios es como impasible, ¿no? Como que nada le afecta. Ahora, eso no es así tal cual. Lo que hay que decir es lo siguiente, y esto es lo que la teología católica ha reflexionado siempre, que es lo siguiente, que si nosotros miramos a aquellos mitos de dioses que se enojan y que después tienen rabia y más encima se enamoran de una chiquilla y vienen para acá y más encima tienen una guagua con la mujer, claro, dice, así no es Dios. Dios no tiene esas pasiones. Dios no tiene esas pasiones. Dios no es egoísta, Dios no tiene pasiones sexuales, Dios no tiene envidia, no, eso no es Dios. Esas pasiones no. En ese sentido se puede decir es impasible de esas pasiones. Pero Dios se conmueve con nosotros, porque el amor siempre se conmueve, o sea, se mueve hacia. Entonces, en ese sentido, aquí nosotros sabemos que bíblicamente uno encontrará muchas veces, si uno lee el Antiguo Testamento, cientos de veces donde Dios se enoja, Dios baja, Dios perdona, Dios se arrepiente. Son una manera algo antropológica, pero de decir algo que es real. A Dios no le da lo mismo lo que hace el ser humano. Se conmueve. Es como un padre o una madre. Lo peor que podría ser para un papá es ser impasible, en este sentido, ¿no? Que no se conmueve nada. No, le toca, le duele, se acerca. Entonces, Dios, recuerden ustedes el pasaje de Oseas, dice y el pasaje de Jeremías, donde Dios tiene dice, me conmueven las entrañas por mi hijo y no lo puedo dejar que abandonarlo y vuelvo donde él, ¿no? O cuando dice, como una madre toma a un niño en la mejilla y lo tiene, así te tengo yo. O sea, Dios se conmueve y se interesa.
Por eso envió a su Hijo, por eso nos creó, por eso está siempre con nosotros. O sea, es siempre un Dios que se mueve. Es impasible de pasiones externas. O sea, hay que distinguir en las pasiones externas que yo llego y le pego a alguien, eso es una pasión externa que le toca al otro y lo mueve. A Dios nadie le puede hacer eso. Yo no le puedo pegar a Dios. Pero por otro lado, a Dios sí le importa y sí le conmueve mi vida y se mueve de acuerdo a lo que pasa conmigo. ¿Se fija? Entonces, en ese sentido, Dios es impasible, pero se conmueve y se conmueve por el amor. En ese sentido, sacando una consecuencia, mi relación con Dios puede ser tranquilamente como la de Él conmigo. Y yo me puedo enojar con Dios y le puedo decir a Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué pasa aquí? Es parte de la vida, porque también nosotros nos podemos conmover con lo que pasa con Dios. ¿Se fijan? O sea, la vida es una relación donde me interesa y no es una vida apática. Si Dios se conmueve, yo también me puedo conmover con Dios, y por eso los profetas, Jeremías, ¿recuerdan a Jeremías? Yo siempre lo recuerdo, siempre lo menciono porque es muy impactante que Jeremías sufrió mucho, lo metieron a un pozo, lo tenía a punto de morir y lo sacaron finalmente y se salvó, y entonces finalmente Jeremías se enojó con Dios, porque lo metieron al pozo y lo estaban matando por estar predicando en nombre de Dios. Entonces le dije, ya no quiero predicar más, dijo. Y mejor, más encima, no quieren ni vivir, dijo. Y más encima, maldito el día en que nací. Así lo dijo. Así que maldito el que bendijo a mi padre y felicitó a mi padre. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Jeremías tiene una experiencia de Dios mucho mejor que la nuestra. Porque se relaciona con Dios y le dice las cosas y se enfrenta cara a cara. Eso es Dios. Dios es alguien que me toma en serio a mí. Toma en serio mi sufrimiento, toma en serio mis problemas. ¿Se fijan? Entonces, la relación con Dios tiene que ser también conmovedora también. Entonces, eso es muy importante, porque de lo contrario, o sea, fijaos los niños chicos, ¿a quién le hacen una pataleta? A los papás nomás, po. Si viene un señor del frente no hace ni una pataleta porque se va a pasar de largo nomás, po. Haga una pataleta y ¿qué le pasa a este cabro? Pero papá, no, pero... ¿Se fija? Eso es el punto, o sea, cuando uno tiene confianza con Dios, entonces se enfrenta a le comer. Entonces, no quiero decir que uno tenga que vivir así siempre, pero quiero decir que no se problemen de que ustedes se conmuevan frente a lo que pasa con Dios en su vida, po, porque eso es una relación verdadera, po. Así tiene que ser la vida de uno, po, que tiene que ser que yo a Dios lo tomo en serio en mi vida, y para mí es serio. Entonces, ese es como el punto de que Dios es impasible en un sentido, pero también se conmueve. Y lo último que tiene Dios así en forma general, que es importante, es que siempre nosotros decimos en el credo Dios es todopoderoso. Y es verdad, es todopoderoso. Creador del cielo y la tierra. Así es. Pero Dios también es Dios de lo pequeño. No es solo de los grandes, porque a Dios uno le agrega todo lo grande. Dios es todopoderoso, es infinito, es eterno, puras cosas grandes. No, también Dios es pequeño, también Dios es humilde, también Dios se deja conmover, también Dios se fija en el detalle. Porque nosotros tenemos una mala formación pensando en que Dios, todo lo grande. Entonces al final, para ser bueno, importante, uno tiene que ser grandioso, todo grande, y se olvida lo pequeño. Y cuando el Evangelio, Jesús, que viene a revelarnos al Padre, lo primero que le dice es que Él le gusta a los pequeños, que va a lo pequeño, que se hace pobre y que nace en el pesebre. O sea, lo contrario es ser todopoderoso. O sea, Dios siempre no solo es grande, sino que a la vez es pequeño, se deja tocar, es sencillo, es humilde, que es muy importante en la vida eso, porque uno nunca, lo grande es en cuanto, no es chico, pero la vida es grande y chico. En la vida uno tiene cosas grandes y cosas pequeñas. Uno tiene momentos grandes y momentos pequeños. Y ambos son de Dios. De Dios vienen ambas cosas. De Dios viene la grandeza y de Dios viene la sencillez de una flor. Si no, Dios habría creado puras cosas de fierro, po. Y creo cosas que son tan frágiles que se cortan y uno las sopla y se acaba la flor. ¿Se ha fijado? Porque Dios es también en lo pequeño y en lo grande, todo. Entonces, es Dios. Entonces, tengan claro que esta imagen, que
dicho estas 4 cosas simplemente para que ustedes como de alguna manera puedan agrandar un poquito, mejorar un poquito, profundizar algo la imagen o la comprensión de lo que es Dios, que es el punto. Pero ahora, dicho eso, que está basado en general de Dios, nosotros tenemos que saber que Dios mismo, que tiene todas estas características, se ha revelado a nosotros y se ha revelado de una manera histórica, primero en el Antiguo Testamento, luego en Jesús. Entonces, aquí hay un principio básico. ¿Cómo podemos saber cómo es Dios? Lo podemos saber exclusivamente al ver lo que Él ha hecho en la historia, que es lo que dijimos ayer, ¿no es cierto? O sea, si Dios se manifiesta, ya sabemos que existe Dios. Si viene Jesús y me dice, soy el Hijo y Él es mi Padre, entonces Dios es Padre y es Hijo. Y después nos envía el Espíritu Santo, entonces en Dios también hay Espíritu Santo. O sea, de la revelación concreta, yo deduzco que Dios es uno, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso se llama técnicamente de la economía. La economía quiere decir el caminar, la ley, no es la economía, no es la plata, sino que es como la historia, ¿no? Por la historia yo deduzco cómo es Dios. Entonces, lo que la Iglesia sabe de Dios y nos enseña en la teología, que es un solo Dios y 3 personas, y que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso lo sabemos porque Dios lo reveló en la Escritura y lo reveló a lo largo de la historia. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a mostrar ahora, precisamente para profundizar en este Dios que hemos mencionado, misterioso, trascendente, que es pasible e impasible, que es de lo grande y de lo pequeño y que se conmueve, este Dios en realidad se ha revelado de una manera muy particular como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces voy a mostrar qué es lo que significa que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo y cómo podemos comprender que este único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Que lo sabemos de memoria, porque todos nosotros nos persignamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fuimos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, lo decimos de memoria. Y a alguien le preguntan, ¿y por qué es así? Bueno, así me lo enseñaron. Entonces, pues, para colmo, le dicen, bueno, y si yo le dijera que no son 3 personas, sino que son 4 personas, tal vez sería mejor, pues. Y si yo le dijera, no, en realidad no son 3, son 2. Bueno, está bien, pues. O sea, ¿se fijan? Como que uno aprende una cosa, pero no comprende nada qué significa, ¿no? Porque si uno le dicen que 4 o 2 es lo mismo, entonces quiere decir que no está comprendiendo del todo lo que significa que sea 3, y no 4, y no 2, ¿no? Pero un solo Dios. Entonces, quiero, en una media hora, que es un poquito nomás, pero decir un par de cosas que es lo que la teología ha reflexionado y de alguna manera tratar de transmitirle a ustedes cosas que son conocidas, pero que de alguna manera nos permiten explicar mejor cómo se llegó a esa comprensión, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un aspecto bíblico. Por la Biblia yo lo sé y la teología deduce y lo trata de explicar de una manera más comprensible. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros sabemos desde la antigüedad, ya en el Antiguo Testamento, que Dios se manifiesta y aparece Dios en la vida. O sea, sabemos que existe un solo Dios. Entonces, lo primero que aparece en el Antiguo Testamento paulatinamente, y podemos hablar que 500 años antes de Cristo, ya el pueblo de Israel había llegado a la conclusión de que existe un solo Dios. ¿Y por qué es un solo Dios? Que es el creador de todo y el único Dios. Entonces, eso de que hay un solo Dios es una cosa que ya la fe lo conoce hace 2500 años. Y así lo dijeron los profetas, y dice, solo Dios es Dios y es el único Dios. Entonces, eso es lo primero que uno tiene clarísimo, y eso es algo que más o menos la filosofía también de alguna manera llega desde otra perspectiva, al decir, no, en realidad tiene que haber un principio único primero, ¿no? Entonces, ese Dios tiene como 2 características, que es, por una parte, es el fundamento y creador de todo. Y nosotros sabemos por el Antiguo Testamento que Dios ha creado todas las cosas desde la nada, o sea, desde su propio deseo y de su propia fuerza nomás. Entonces, Dios desde un principio es el origen de todo, el fundamento de todo, no solamente histórico, sino que el que está en el sustrato de todo, como dijimos al principio. Pero además
Y eso es importante. En el Antiguo Testamento se fue llegando a la conclusión, porque Dios, todas las cosas que se fueron concluyendo, porque Dios las revelaba. Eso lo tenemos que saber. Entonces, no solamente es el fundamento de todas las cosas y el origen de todo, sino que además es el que dona la vida, una vida que es divina al ser humano. O sea, no solamente me fundamenta, sino que me da una vida nueva, una cualidad nueva, una vida que le llamamos espiritual, una capacidad de relacionarnos con Él. O sea, Dios no solamente es el fundamento de todo, sino que también es el principio que me dio una vida espiritual capaz de amar, que me permite relacionarme con Él. Que son las dos cosas como importantes que descubre el Antiguo Testamento. Que Dios es el fundamento, pero que Dios además me ha dado una vida que es espiritual, capaz de amar y me permite relacionarme con Él. Es el principio espiritual del ser humano. Y de allí se llega a lo tercero, que es que Dios aparece precisamente para que nosotros, que hemos sido creados con esa capacidad de relacionarnos, nos podamos relacionar con Dios. Y eso se llama alianza. O sea, lo que hace Dios en el Antiguo Testamento es la alianza, ¿se recuerdan, no? Sí. Con Moisés, pues la había hecho con Abraham antes la había hecho con Noé, y podríamos decir con Adán la hizo al principio, y después la siguió haciendo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto en Sinaí, y luego cuando entró al pueblo nuevamente Josué volvió a hacer la alianza, y luego Josías renovó la alianza cuando el pueblo estaba infiel, y luego cuando volvieron del exilio de nuevo la alianza se renueva. O sea, la alianza, y termina en Jesucristo, que dice esta es la nueva alianza y eterna. O sea, todo lo que hace Dios es una alianza. Ahora, la palabra alianza para nosotros puede ser una palabra rara, porque las alianzas tienen que ver con el deporte, no sé, con cosas así. La alianza bíblicamente es una relación, una amistad. Lo que hace Dios es una amistad. Es decir, entra en relación conmigo para que yo lo ame a Él y Él me ame a mí. O sea, es una entrega mutua. La alianza en el fondo es la entrega mutua. Por eso que, ¿cuál es la alianza? El signo de la alianza más claro en la vida humana, el matrimonio. Se llama alianza nupcial. Precisamente porque es el más claro signo de la entrega mutua, donde uno es para el otro y viven uno para el otro. Entonces, Dios lo que hace es eso, vive para nosotros para que nosotros vivamos para Él. Entonces, lo que se descubre en el Antiguo Testamento maravilloso es que este Dios es el fundamento de todo, es el que me dio una capacidad de amar y más encima es el que me invita a vivir con Él y Él conmigo. Que eso había sido mucho y es lo que distingue a Israel de todo el resto de los pueblos. Pero ocurre de repente, sorpresivamente, de una manera absolutamente inesperada en este sentido, que de repente aparece en Jerusalén Jesús. Y dice Jesús, que todos lo ven y dice, ese es un hombre, mira Jesús, un muy buen maestro, un profeta, pero Jesús dice, Dios es Padre, es mi Padre. Y le llama Padre, le dice Abba. Abba quiere decir papá. Se ve que usted que Abba es lo mismo que dicen los niños. Papá, no sé, en todos los idiomas la palabra padre o papá es la misma, en el fondo son los primeros balbuceos de un niño, que todos los papás dicen, está diciendo papá, en realidad en cualquier idioma está diciendo lo mismo, que es el balbuceo. Bueno, entonces ese mismo papá, papito, que es lo que decían también en los niños en Israel, que es muy parecido a nuestro papá o daddy o el que quieran, ¿no? Es lo que Jesús llamaba a su Padre. O sea, empieza a decir que Dios es su Padre, para sorpresa de todo. Pero no solo eso, sino que empieza a decir que Él, en Él se manifiesta Dios, que el reino de Dios llega con Él. El reino de Dios, o sea, del Padre. Dice, y el reino de Dios está aquí, en mí. O sea, no solamente que Dios es su Padre, sino que Él se identifica con esa realidad del Padre. ¿Se fijan? Entonces dice, el reino de Dios llega conmigo. O sea, conmigo está el reino de Dios. Además de que le llamo a Dios mi Padre, el reino de Dios está conmigo. Y no solo eso, sino que además dice, y la ley les dijeron, ¿se recuerdan lo que decía? Se les dijeron los antiguos que hay que amar a sus amigos y odiar a sus enemigos, pero yo les digo, ama a tus enemigos. ¿Quién les había dicho antes eso? No, lo anterior, cuando dice, yo les digo que les han dicho a ustedes que Moisés.
Pero ¿quién lo había dicho? ¿Era Moisés el que lo había dicho? Dios. Dios había dicho eso y Jesús dice, Dios les dijo eso antes, pero yo les digo ahora, o sea, está diciendo soy igual a Dios. Y por eso mismo Jesús aparece diciendo dos cosas fundamentales, diciendo, uno, Dios es mi Padre y yo soy de condición divina. No tiene para qué decirlo así, porque si hubiera dicho, mira, yo soy de condición divina, todos habrían creído que es una especie de semidios como serían los dioses romanos o griegos, ¿no? Entonces no lo dice así, porque no lo puede decir así, pero lo dice con su acción, que es mucho más profundo. Llama a Dios Padre y Él se manifiesta de condición divina. Entonces, la Iglesia rápidamente deduce, obviamente, que Dios tiene un Hijo, que es Jesús, que es de la misma condición divina. Entonces ahí la revelación de Jesús nos muestra lo que nunca antes se había sabido, es que en Dios está el Padre y está también el Hijo, que fue el que se encarnó, pero es el Hijo. Entonces la Iglesia y la teología lo deduce con toda seriedad. Voy a seguir con esto, pero para la idea, entonces dice Dios, entonces en Dios está eternamente el Padre y el Hijo, porque además Jesús dice, y he sido enviado. ¿Se han fijado? Sí. He sido enviado. Bueno, si uno fue enviado es porque existía antes. Entonces, de alguna manera está diciendo que es el enviado por el Padre, él es de condición divina y con él llega la salvación. Y por lo tanto, entonces la Iglesia deduce una primera cosa que quiere decir que si Dios es Padre del Hijo, quiere decir que en Dios existe eternamente Padre e Hijo. Por lo tanto, el Padre tiene que haber generado al Hijo eternamente. ¿Ya? ¿Me lo entienden, no? Sí. O sea, de alguna manera en el cielo eternamente, lo voy a explicar en un minuto más a este punto, cómo sería eso, pero en el fondo te diga, el Padre ha generado a un Hijo en el cielo y eternamente en el cielo existe el Padre y el Hijo. Entonces, ¿cómo se puede pensar esto? Para que sea un único Dios, ¿no es cierto? Porque siempre Jesús dice, amar a Dios sobre todas las cosas, al único Dios. O sea, nunca dudó que había un solo Dios. Pero ¿cómo podría ser que es un solo Dios si hay Padre e Hijo? ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es la explicación teológica que sale precisamente de la Biblia? Que de alguna manera, como Dios es espiritual, ¿no es cierto? Las cosas espirituales pueden estar como en distintas partes sin cortarse, ¿no? Lo material yo lo tengo que partir para que esté en dos partes, ¿no? Pero lo espiritual puede estar en todas partes a la vez. O sea, supongamos el alma. Uno dice, ya, el alma, ¿no? Vamos a hablar del alma. ¿Dónde está el alma? Aquí, pum. Y acá también, pum. Y acá también, y acá también. O sea, el alma es la única alma que está en todo. Porque lo espiritual puede estar como en todo, ¿no? Siendo lo único. Entonces dice, como Dios es espiritual, se da algo así en Dios. ¿Cuál sería? Que Dios, el Padre, que es Dios, totalmente Dios, un único Dios, Él, todo lo que Él es, su condición divina, la dona a su Hijo. O sea, genera un Hijo, o sea, se despoja de sí mismo, todo lo que Él es, porque es espiritual, todo lo que Él es, se lo despoja de sí mismo y se lo da al Hijo. Y en el fondo genera el Hijo, es la generación de un Hijo. O sea, un padre, ¿cuándo genera un Hijo? Cuando le da algo que lo hace crecer, ¿te fijas? Algo propio que lo hace crecer. Una explicación así muy distinta, pero entonces lo que dice la teología es que, comprende esto, que el Padre eternamente se entiende a sí mismo como una donación para que exista eternamente el Hijo. Y entonces existe el Padre que le dio la existencia, podríamos decir, eterna al Hijo, y el Hijo sabe que todo lo que Él tiene es porque el Padre le ha donado todo lo que Él es. Y por lo tanto comparten completamente la misma divinidad. Son un único Dios. Solo que toda esa divinidad el Padre la tiene como donada y el Hijo la tiene como recibida. Por lo tanto es la misma divinidad, el mismo ser divino que existe como Padre y como Hijo. O diríamos de otra manera, existe como donándola y existe como acogiéndola. ¿Se fijan? Entonces, por eso se puede decir que es un solo Dios y en este caso, por ahora, dos personas, siendo el mismo Dios porque comparten lo mismo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto?
que ahora Dios no es simplemente el trascendente, también lo es, ni simplemente el todopoderoso, sino que también es el que se dona a sí mismo. ¿Cuál es la característica más profunda de Dios? Que se dona, que ama. Por eso que Dios es amor. Siempre la gente dice, Dios es amor porque me ama. No, no es verdad eso. Te ama, por supuesto, pero no es amor porque te ama a ti. Porque si tú no existieras, Dios seguiría siendo amor. Si no hubiera habido creación ninguna, supongamos que Dios no hubiera creado nada, Dios existiría como Padre, como Hijo, como Espíritu. Y seguiría siendo amor, porque el amor del Padre es al Hijo. Y el amor del Hijo al Padre. Y comparten la misma esencia, ¿no? No me pidan que lo comprendan, ni ustedes ni yo. No pidan que lo imaginen, porque es algo que nos supera. Pero sí uno puede decir, pero logro entender a dónde apunta esto. Logro entender que Dios es más grande que yo y por eso ocurre algo misterioso. Ahora, lo importante es la consecuencia de ese. Quiere decir que Dios, lo esencial de Dios, la característica fundamental de Dios es no su grandeza, no su ser existente, sino en primer lugar su ser donación. Esto es lo que se llama que Dios es amor. Claro, porque Moisés le dice, hablo como con tu amigo. Y Jesús dice, y los fariseos dicen, pero con Moisés hablaba como a su amigo, mientras que el hijo es el hijo, habla como hijo, ¿te fijas? Y él revela la palabra del Padre. No es simplemente que habla con el Padre, sino que es la misma palabra del Padre. En ese sentido, no. Dios hablaba con Moisés, el Padre. Ahora, entendámonos que estas cosas se van descubriendo de a poco, se van profundizando de a poco. Y me falta todavía el tema del Espíritu Santo, que va a permitir comprender mejor eso. Pero fíjense ustedes que lo que es claro y lo que quiero que quede claro ahora es que, en este primer momento, es que Dios no es un solitario, sino que existe generando un hijo para poder darse al hijo, para poder vivir en amor. Porque si no, no podría ser amor. Bueno, entonces, dicho eso, volvamos entonces a Jesús. Para dar una última vuelta a Jesús antes de pasar al Espíritu. Entonces Jesús dice, en primer lugar, todo el mundo sabe que es un hombre. Eso no tenía duda nadie. Después que lo crucificaron menos que nadie. Y que murió, ni hablar. O sea, es un hombre. Pero al mismo tiempo Jesús dice, soy hijo, y llama a Dios Padre, se identifica con el Padre, como dijimos, en cuanto a que Él tiene la misma, presenta el reino del Padre, y a la vez con Él llega la salvación, que es la de Dios, y el perdón de los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. Y Él dice, yo te perdono los pecados. Entonces, pero ¿solo puede perdonar Dios? Bueno, por eso yo te perdono los pecados. O sea, es de condición de Dios. O sea, entonces, de alguna manera la iglesia dice, entonces Jesús es un misterio, quiere decir que el Dios eterno que generó al Hijo, ese Hijo fue enviado al mundo y se hace hombre. Asume la condición de hombre. Entonces, es el mismo Hijo de Dios eterno que en un cierto momento entra a la historia y se hace hombre. Y vive como hombre. Pero ese que camina como hombre y que come y se cansa y duerme, ese es el Hijo de Dios. Entonces, de alguna manera, yo me topo con Jesús y miro sus manos, sus ojos y digo, esto es un ser humano. Pero a la vez, ese es el Hijo de Dios que me está hablando. Y como el Hijo expresa al Padre y el Hijo manifiesta al Padre, entonces también de alguna manera yo me encuentro con el Padre a través del Hijo. ¿Se fijan? Entonces ese punto es por tanto. Entonces, por lo tanto, lo que la Iglesia sostiene y la teología lo confirma y los dogmas es que el Hijo de Dios eterno asume la condición humana para revelarnos al Padre a modo humano y para salvarnos. La salvación la vamos a mirar cuando llegue el momento oportuno el jueves. Y entonces, de alguna manera tenemos que este Hijo de Dios que se ha hecho hombre y que vive como hombre y nos muestra a Dios,
nos muestra a Dios y se revela como divino precisamente porque ha existido en la eternidad como Dios, siempre. Entonces, volvamos un poco a eso, ¿cómo uno lo puede pensar? Lo puede pensar de la siguiente manera. Cuando uno existe, todos nosotros existimos porque alguien nos hizo existir, ¿no es verdad? Entonces, también el Hijo existe como dependiendo del Padre, porque la generación del Hijo no es que lo generó y ahora ya está listo, sino que el Padre está en todo instante generando al Hijo. O sea, porque están compartiendo la esencia, ¿no? Entonces, no es que lo generó ya el Hijo se independizó, sino que en todo instante el Hijo depende del Padre. Y uno puede decir, en todo instante el Hijo está diciendo, en el próximo instante Dios me va a seguir generando. Y el Padre todo el tiempo quiere generar al Hijo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, como diciendo, nunca termina su amor. Entonces, es un acto perpetuo de amor en donde el Padre quiere donarse, donde el Hijo acoge la donación y donde el Hijo está feliz de depender del Padre y lo único que quiere es retribuirle al Padre. Eso. Bueno, entonces hay algo que nos está faltando. Sí, el Padre es todo Dios que se dona. El Hijo es todo Dios que recibe esa donación. Y ambos se miran y ¿qué es lo que pasa? Lo único que hacen es amarse, quererse, mirarse, amarse. Pero el amor no es algo externo a Dios, el amor es Dios mismo. Y entonces el amor mutuo es también divino. Y eso se llama Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Entonces por eso que no hay separación. Y donde hay generación, hay respuesta y acogida, y hay amor mutuo, y hay espíritu. Por lo tanto, en todo instante está el Padre, el Hijo y el Espíritu como una eterna. Entonces, el Espíritu no es otro Hijo. El Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo. Pero uno puede decir, mi amor, ¿dónde está mi amor? Bueno, acá adentro, o sea, es parte de mí. Bueno, lo mismo en Dios, el amor de Dios, ¿dónde está? En Dios, es Dios, pero no está separado, no es un pedacito de Dios, es todo Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la tercera persona, la tercera forma de existir de Dios, como amor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que Dios es triunfante. Entonces, ¿puede haber un cuarto? No, porque ya no hay más. Porque el Padre le entregó todo al Hijo, ya no puede entregar más. Y el Hijo recibe todo del Padre, ya no puede recibir más. Y el amor es único, mutuo, no hay otro amor más. ¿Se fijan? Entonces, pero no pueden ser dos, porque le faltaría el amor. ¿Te fijas? Y no puede ser uno, porque ¿qué faltaría? Amor, no habría. Dios no podría ser amor. Entonces, todo es esa Trinidad pero lo que tienen que entender es que son que vive el Padre y el Hijo compartiendo su unidad, su esencia la comparten, y en ese compartir hay como un amor que fluye, que es el mismo Espíritu. Eso es la Trinidad. Eso es el sentido de Trinidad. Por eso decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos envueltos en la Trinidad. Entonces, ¿cuál es el punto importante de eso? Antes de pasar a explicar una gotita más del Espíritu Santo. Fíjense ustedes que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es nuestra imagen? ¿Cuál es nuestro modelo? Jesús, el Hijo. Por lo tanto, ¿qué somos nosotros? Somos total dependencia del Padre, que nos ha dado todo lo que somos. ¿Y cuál es nuestra única misión? La del Hijo. Agradecerle a Dios lo que es y compartir con Él amor eternamente. Esa es la vida, en esta tierra y en la eterna. Todo es eso, no tiene otro sentido. Todo lo que hagamos en esta vida, que todavía tenemos que reflexionarlo, es simplemente vivir eso propio de la Trinidad. Por eso que toda la vida es trinitaria, y en todo momento uno tiene que mirar la Trinidad en ese sentido, de que es una entrega mutua. Entonces, ¿cuál es la esencia más importante del ser humano? El amor. Pero no es el amor en el sentido de una ley externa, sino que nosotros esencialmente somos donación, porque esencialmente somos dependientes de que hemos sido creados. Y por lo tanto nuestra vida es donación. No hay otra forma de vivir sino es entregándose. Por eso que el egoísmo es lo contrario al ser humano, es lo que hace no humano. Por eso que el aislamiento es lo contrario al ser humano, es lo que hace no humano. No es que uno
los monjes viven solos, pero con mucho amor y rezando por todo. Entonces vean ustedes que eso es lo que significa la Trinidad. Pero bien, entonces, volviendo a la Biblia, sabemos que el Padre está revelado, el Hijo, ya sabemos Padre e Hijo, y resulta que en la antigüedad también Dios enviaba su Espíritu, ¿se recuerdan? Sí. Y los profetas profetizaban por el Espíritu y la gente profetizaba. Pero luego viene Jesús y el ángel le dice a María, el Espíritu Santo te cubría con su ropa. Y después Jesús en el bautismo está lleno del Espíritu Santo. ¿Se ha fijado que dice? El Espíritu Santo descendió como paloma. No que una palomita, sino que descender como paloma es decir, caer fuerte. O sea, es el Espíritu que cayó, en el sentido así de fuerte. Entonces, el Espíritu desciende y lo rodea. Y por eso Jesús dice, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, y siempre está lleno del Espíritu, y por eso cuando Jesús resucita, sopla sobre él y les dona el Espíritu, ¿se fija? Y después llega en Pentecostés y entrega el Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Fíjese que el Espíritu rodea a Jesús. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? En el fondo es el que le inspira al Hijo la voluntad del Padre. Porque Jesús, ¿qué es lo que hace? Rezar, invocando la presencia del Espíritu que lo rodea y sabe la voluntad del Padre. O sea, el Espíritu es el que vincula al Hijo con el Padre todo el tiempo. ¿Se fijan? Está guiado por el Espíritu para cumplir la voluntad del Padre. O sea, el Espíritu es el vínculo entre el Padre y el Hijo. ¿Se fijan? Y por lo tanto, y el Espíritu es el que rodea totalmente a Jesús. Está totalmente... Entonces, cuando en el bautismo, el lunes, habrán escuchado, en la misa, entonces el Espíritu desciende sobre el Hijo. ¿Y qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado. O sea, el Espíritu es el amor del Padre, ¿se fija? Porque con el Espíritu el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado. Entonces, totalmente rodeado por el Espíritu. ¿Y qué hace el Hijo? Nos dona el Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu en nosotros? Nos hace decir a Dios, Padre. O sea, nos hace hijos. Repite en nosotros lo que hizo en Jesús. O sea, el Espíritu es el que nos incorpora en la Trinidad. Entonces, vean ustedes que el Espíritu Santo es, en ese sentido, el Espíritu Santo, históricamente, ¿qué es lo que es finalmente? Si uno mira, por un lado, es el amor del Padre y del Hijo que los une, es la unión, pero por otra parte es el don, porque es lo donado. Dio el don del Espíritu, entregó el Espíritu a nosotros, donó el Espíritu a los profetas, o sea, es el don. Por lo tanto, la Iglesia descubre que en la Trinidad el Padre y el Hijo se aman y ese amor es el Espíritu. El amor es el Espíritu, pero además es un amor que es donación. El amor no es egoísta, nunca lo ha sido. Ese no es amor. El amor no es exigir para mí. Cuando alguien diga amar a alguien pidiéndole y exigiéndole, no es amor, no es amor. Lo habrán experimentado cuántas veces muchos de ustedes, muchísimas veces. Porque el amor justamente es lo contrario, es donación. Por eso que el Espíritu Santo es don y amor, porque las dos cosas no son opuestas, sino que son lo mismo. Es un amor que es donación. Y por lo tanto el Espíritu es eso. Y por eso que en Dios es así. Por eso que todo lo que hace el Espíritu es llevarnos al Hijo, hacernos hijos, para que nosotros entonces nos incorporemos en la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Es que, fíjense ustedes que ¿para qué hemos sido creados? Hemos sido creados simplemente para entrar en la Trinidad, para que nosotros nos incorporemos a Jesús y ahí podamos mirar al Padre y decir, Padre, y vivir en un amor mutuo que nos rodea el Espíritu Santo. Pero para entrar a la Trinidad, primero tenemos que recibir el don del Espíritu. Y el don del Espíritu nos transforma y nos hace hijos. Y al ser hijos, somos identificados con el Hijo. Y como somos identificados con el Hijo, miramos al Padre y decimos, Padre, Padre mío. Y vivimos eternamente en esta relación. Si Dios en la eternidad nunca se ha aburrido de ser Padre e Hijo y compartir el amor misteriosísimamente,
por esa razón nosotros vamos a entrar a la Trinidad y vamos a vivir eternamente así. Por eso es tan importante la revelación de la Trinidad. Entonces, no me digan, mira, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Mirar a Dios. No, mirar a Dios. Lo que vamos a hacer es estar incorporados en el Hijo y vivir la generación por el Padre y vivir como hijos, y de alguna manera vamos a incorporarnos misteriosamente, porque no sabemos ahora cómo es, pero vamos a entrar en esa dinámica trinitaria. Por eso que todo lo que tiene que ver con la eternidad tiene que ver con la Trinidad. Y ese es un gran error cuando el cielo es simplemente un lugar. ¿Qué es lo que es el cielo? Un lugar. ¿Y qué va a haber? Vamos a ver a Dios, pero no se habla de Trinidad. Es una falla, porque nos hace incomprensible el cielo, por lo menos aburridísima la eternidad. Porque no entendemos que es entrar en una dinámica de amor. Ahora, no me piden explicar dinámicas de amor, porque nadie la puede explicar. Cualquier pareja que está muy enamorada no va a explicarle a nadie cómo se aman, ¿no es cierto? No se lo pueden explicar, porque nadie lo va a entender, porque es personal, es único de ellos. Entonces lo mismo pasa con Dios. No nos puede explicar realmente cómo es esa relación mutua padre-hijo, pero lo que puede hacer es incorporarnos y nosotros ahí estar. ¿Te fijas? Entonces eso es lo propio de la Trinidad, y por eso es tan importante la Trinidad. Entonces nos hace hijos. Entonces yo quiero con eso sacar las conclusiones. Varias conclusiones sobre esta teología de Dios. Se fija que partimos con una cosa muy filosófica y terminamos en lo trinitario. Así tiene que ser nuestra reflexión, trinitaria. Entonces, lo primero que quiero decir es hacer una, digamos, queja. Una queja que me la hago yo mismo también. Una queja de que ¿por qué en la vida cristiana hemos sido tan flojos para reflexionar sobre la Trinidad? Y hemos estado siempre hablando de Dios como si fuéramos filósofos, o como que si nunca hubiera revelado la Trinidad. ¿Se fijan? O sea, siempre tengan presente, mientras no se comprenda este misterio trinitario, no estamos comprendiendo bien a Dios, no incorporamos lo trinitario. Y es una falla, porque entonces la Trinidad pasa a ser una cosa completamente externa. ¿Se fijan? Nos persiguen el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero al final uno habla de Dios y no se olvida de la Trinidad. Y todo lo que tenemos que hacer es que en todo momento que rezamos, fíjense, ¿qué es lo que es rezar? Entonces, ustedes pueden rezar de muchas maneras, una devoción, una oración, una acción, una adoración. Todas las formas son todas buenas, todas útiles, en la medida en que se cumpla el elemento trinitario fundamental, que cual sea la oración. ¿Qué significa la oración? Significa fundamentalmente, y es absolutamente inevitable, digamos, completamente ineximible, el que yo simplemente en la oración yo abra mi corazón para que el Espíritu venga y para que me deje transformar como hijo en los sentimientos del Hijo, en la vida del Hijo, en el amor del Hijo, en la cualidad de hijo frente al Padre, y me mire a Dios como hijo y me deje llevar por el Padre, me deje ser hijo y deje que Él me transforme en su hijo. ¿Se fija? Y eso lo puedo hacer a través de cualquiera de las formas. Si leo la palabra de Dios es simplemente para que el Espíritu me ayude a transformarme en hijo. Y si voy a la adoración, lo mismo, para que ese Espíritu, para que ese Cristo me envíe su Espíritu que me haga con el Hijo mirar al Padre. O si voy a una situación de calle y ayudo a alguien, para que en ese hombre yo vea a Cristo que me llena del Espíritu, me sopla su Espíritu y me hace mirar a Dios como Padre. Eso siempre, todo es eso. Y la liturgia es el núcleo, por eso la misa es trinitaria al máximo. Lo más trinitario que tenemos es la misa. Vean ustedes que en la misa todas las oraciones se dirigen al Padre, todas, por Cristo nuestro Señor, y en unidad del Espíritu Santo. Y toda oración se dirige al Padre. O sea, ¿qué es lo que es la Eucaristía? La culminación es la comunión, pero la comunión no es el comulgar, obvio, es la culminación, pero la comunión es la misa entera. Eso es otra cosa que es importante tener presente. La comunión es la celebración completa, donde yo escucho la palabra, donde yo rezo, donde hago el ofertorio, y finalmente eso se simboliza y se planifica sacramentalmente en la comunión. Pero un niño chico que todavía no ha comulgado igual está en la misa y recibe la comunión en el sentido amplio de la palabra. Y una persona que está enferma lo mismo en la casa. O sea, por eso, entonces la liturgia y la misa en particular lo que hace es que todo lo que hace la liturgia es que todos los signos sacramentales de alguna manera me reflejan el Espíritu, me donan el Espíritu para que yo me vaya
a lo largo de la misa, identificando con los sentimientos de Cristo, con la palabra de Cristo, con el amor de Cristo, y me va transformando en hijo para que yo pueda mirar al Padre. Eso es la vida. Y esa es toda la vida humana y esa es toda la vida cristiana. Entonces, yo le quisiera que recordaran eso. Nunca dejen de ser trinitarios. Segundo, recuerden que lo trinitario fundamental está en la liturgia, que es lo segundo. Y lo tercero, que si toda la creación, toda la vida humana, todas las cosas son imagen de Dios, creados por Dios, ¿sí o no? ¿Todo tiene huella de Dios? Porque si todo ha sido creado por Dios, como un artista pinta, deja su huella, y esta es la última conclusión que hago hoy. Entonces, si todo está con la huella de Dios, todo tiene una huella de Dios y todo se entiende desde Dios. Pero, ¿qué significa Dios? Significa amor y significa donación. Esa es la huella que está en todo. En la medida en que yo reconozca y todo sea para mí don y regalo, entonces todo tiene la huella de Dios. En la medida en que yo no quiera eso y lo quiera como una posesión personal, entonces pierde su huella de Dios. Y yo dejo de reconocer a Dios en las cosas. Por lo tanto, piensen ustedes ahora, descansen, váyanse a su casa tranquilos, piensen en la Trinidad, pero mediten cuán trinitarios son ustedes, porque eso es lo fundamental en la vida cristiana, ¿no les parece? Así que nosotros vamos a terminar ahora con una bendición en el nombre de la Trinidad, como lo hacemos siempre. Que el Señor esté con ustedes. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, los protege, los acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya muy bien.